El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, el programa radiofónico del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One en la frecuencia 101.1 FM. Les saluda Marileidy Arbizu, conductora del programa. En esta emisión nos sumergiremos en el tema de ¿qué es la programación? Para ello tenemos de invitado al ingeniero Edgar Pozas, un conocedor del tema y parte integral de nuestro equipo en el CICESE Tepic. Edgar, es un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? La verdad, pues un gusto estar nuevamente por acá. Siempre estar en este podcast de CICESE para Todos. Es una actividad muy buena. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por haber aceptado. ¿Estás listo para compartir tus conocimientos y experiencias con nuestra audiencia? Por supuesto, la verdad que sí, un gusto y adelante. Bueno, aquí vamos. La programación es una habilidad fundamental en el mundo digital actual. Aprender a programar no solo nos brinda la capacidad de entender cómo funcionan las tecnologías que utilizamos, sino que también nos permite adaptarnos a un entorno tecnológico en constante evolución. Por eso, el día de hoy exploraremos qué es la programación. Edgar, ¿podrías explicarnos en términos sencillos qué es la programación en tus propias palabras, para que todos podamos entenderlo? Creo que la mayoría del público, de la audiencia, se imagina que pues la programación es como estar diciéndole a una máquina qué hacer, pero hasta ahí llegan nuestras nociones, entonces quiero que nos amplíes este término. Claro, un gusto. Bueno, pues yo iniciaría, hablar de la programación como esta actividad que solemos realizar las personas que escribimos código. Y cabe mencionar, no solamente los programadores, pueden realizar alguna actividad de programación, sino que todo mundo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido, de que actualmente una de las herramientas que se suelen utilizar para llevar a cabo esta acción de programación, de escribir código, de realizar alguna actividad o decirle a la computadora qué tiene que hacer, se puede hacer de diversas formas, ¿no? Hay diversos lenguajes que nosotros le podemos decir a la máquina cómo realizar una acción, ¿no? Y estos lenguajes, hay de bajo nivel o de alto nivel, ¿no? Los de bajo nivel son aquellos lenguajes en los que uno se acerca más a la comunicación que realiza la máquina internamente, ¿no? Con unos y ceros, ¿no? Y entre más alto es la abstracción del lenguaje, se va asimilando un poco más pues al lenguaje natural que nosotros tenemos, al grado, de que actualmente hay algunos lenguajes de programación que están orientados para enseñar cosas, como por ejemplo para niños que puedan decir interactuar, por ejemplo, con una interfaz de un robot, decir, ok, robot, gira a la derecha, gira a la izquierda, hasta la actividad. Ese tipo de acciones ya pudiese contar como programación, ¿no? Ok, entonces desde acciones simples como indicarle a un robot a qué lado girar o qué acción realice, ya podría definirse como programación. Pero en sí el término tú también lo definirías como el hecho de decirle a una máquina qué hacer. Sí, es correcto. Yo creo que sí va, en el ámbito de la computación, yo sí lo orientaría a ese aspecto, ¿no? En el que nosotros, a través de algunas ciertas instrucciones determinadas en el contexto de un lenguaje de programación, pues le decimos en este caso a una computadora qué actividad tiene que hacer. Aunque cabe también mencionar, que previo a la computación electrónica que nosotros tenemos, pues había otro tipo de programación, ¿no? Uh-huh. Había programaciones con unos elementos
con unos artículos en los cuales eran muy similares a las cajitas musicales. Por ejemplo, lo que sucede cuando uno está interactuando con una cajita musical, pues uno le va dando cuerda, ¿no? a este objeto. Y conforme... Como una especie de tarjeteros. Exacto. O sea, uno le va diciendo, ok, cuando se toque a lo mejor esta tecla, o sea, hace tal sonido, cuando está esta otro, y así, ¿no? O sea, estas son instrucciones que ya están predefinidas, por eso siempre que a lo mejor utilizamos una cajita musical nos da el mismo tono siempre. Pero desde a partir de ahí, o sea, ya empieza a haber nociones de programación, o sea, de establecer una serie de instrucciones hacia un objeto, ¿no? Ya por ahí fue surgiendo el término. Ajá. ¿Tienes idea de cómo ha ido evolucionando la programación? Porque ahorita que mencionaste que el hecho de que una caja musical pueda estar de alguna forma programada, ¿cómo empieza a consolidarse el término? ¿Cómo es hasta hoy actualmente? Sí, realmente, o sea, este tipo de... Lo que te hablé particularmente era relacionado al término de programación, pero con computación, ¿no? Pero sí existe toda una especie de línea posterior a ello, ¿no? O sea, el caso que te mencionaba, estos artefactos se llaman autómatas. O sea, y realizan este tipo de actividades, ¿no? A través de tarjetas perforadas, a través de algún mecanismo. Un claro ejemplo pueden ser los engranajes. Cuando se empezaron a utilizar para realizar ciertas funcionalidades, más allá pues del transmitir la energía, se pudo descubrir, o se ingenió, o sea, que si uno colocaba los engranajes de una cierta forma y realizaba una acción, le daba energía a estos engranajes, pues siempre estaban realizando una acción, ¿no? Y este tipo de actividad pues se pudiese considerar que ya se estaba programando, ¿no? O sea, que se hiciese una actividad de manera repetitiva. Así que podemos tomar a lo mejor ese punto de partida y a partir de ahí pues ir analizando cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo llega de objetos, por así decirlo, a lo que son ya las máquinas, las computadoras. Sí, claro, o sea, es una evolución normal que ha habido en toda lo que es la programación, desde realizar este tipo de funcionalidades mecánicas hacia llevarlo a una parte más, una parte electrónica, ¿no? Que es el caso preciso de las computadoras, ¿no? En la cual ya la programación se realiza a través de una forma dinámica, dado que la computadora así lo permite, o sea, permite realizar diversas operaciones y realmente son muy, muy útiles, ¿no? Y hablando en términos ya de programación de computadoras, ¿podrías darnos algún ejemplo de cosas que se pueden hacer con la programación? Claro, yo creo que hay una gran cantidad de cosas. Prácticamente si alguien, en este caso yo creo que la mayoría, o sea, si utilizamos nuestros dispositivos móviles, utilizamos las computadoras o cualquier aparato tecnológico, o sea, por detrás tiene alguna interfaz que puede estar programada y puede realizar diversas acciones, ¿no? En particular, o sea, en el caso de las computadoras, pues existen diversos lenguajes, ¿no? O sea, lenguajes que van desde interacciones muy sencillas hasta interacciones más complejas, ¿no? Creo que realmente es interesante, o sea, y se pueden realizar estas actividades. Y ahorita tocaste un punto muy importante, que son los lenguajes de programación. ¿Puedes darnos así como para que las personas conozcan más qué tipos de lenguajes hay, cuáles son sus nombres, contarnos incluso cuál es tu favorito, cuáles son los más fáciles, cuáles les recomiendas que aprendan, en fin, todo sobre los lenguajes que hay? Claro. Hay muchos lenguajes. Hay lenguajes de programación para niños, para personas que realizan algún tipo de computación con cálculos numéricos, hay lenguajes que son de propósito general, que es en su mayoría los que solemos interactuar los programadores. Lenguajes muy sencillos, ¿no? En particular me gustaría mencionar algunos de los que han tenido un auge relevante. Y bueno, esto no quiere decir que no hay otros que no tengan una importancia, sino que claro, o sea, todos los lenguajes son siempre importantes. Va a haber unos que resalten más, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno,
me gustaría hablar pues prácticamente del inicial, o sea, el lenguaje de programación ensamblador. Es un lenguaje, bueno, anteriormente estaba el bytecode o este lenguaje, o sea, que era de unos y ceros, era el inicial, ¿no? Que binario, como un sistema binario. Exacto, o sea, trabajaba bajo sistema binario, su programación, y era muy similar al uso de tarjetas perforadas, ¿no? Posteriormente se realizó unas nuevas implementaciones y nació el lenguaje ensamblador, en el cual nosotros, a través de comandos o de instrucciones muy sencillas y muy cortas, le podíamos decir a la computadora qué tenía que hacer. Por ejemplo, le podíamos decir, tengo en este recipiente tal valor, luego en otro tengo otro valor, y con otra instrucción le decimos suma ambos valores y te daba el resultado, ¿no? O sea, así de sencillos eran. Realizar instrucciones, por lo general matemáticas, también de lógica, comparaciones, etcétera, y se pueden ir generando más, ¿no? Posteriormente a estos lenguajes, por ahí de los 70s, 80s, por ahí, es donde surgen otros tipos de lenguajes, o sea, que ya empiezan a ser un poco más legibles para el humano, que ya podemos ver palabras, se llaman palabras reservadas, o sea, palabras que ya por default nos dejan hacer alguna actividad. Por ejemplo, ya puedo declarar alguna variable, que en este caso, bueno, una variable sería como un contenedor en el cual nosotros guardamos un dato, ¿no? Para utilizarlo posteriormente. Como igual en un caso práctico, una variable sería algo que varía respecto a algo, ¿no? Sí, exacto. O sea, igual aplica para la programación. Así es. O sea, se llaman así por esa funcionalidad que tienen, ¿no? Y ya teniendo estos lenguajes, que eran los iniciales, se van mejorando, ¿no? Se van agregando ciertas características. Uno de los lenguajes base era el lenguaje C. Luego surgieron implementaciones, extensiones con C++. Posteriormente, pues, dado este auge, empezaron a surgir otro tipo de lenguajes, ya un poco más de alto nivel, en el sentido de que ya era más sencillo, ya no teníamos que decirle a la computadora de, ok, carga esto, luego esto y hace esto, sino que directamente le decíamos, ok, suma estos dos valores, ¿no? Y ya nos daba un resultado. Así se han ido abstrayendo hasta el punto que te comentaba, o sea, que hay lenguajes de programación que son muy sencillos y que los niños los pueden utilizar inclusive, ¿no? Hay algunas extensiones que se pueden utilizar para que puedan programar robots, puedan hacer diversas actividades, y esta programación se hace a través de bloquecitos como de Lego, ¿no? ¿Y cuáles son estos lenguajes que cualquier persona del público podría acceder a ellos fácilmente? ¿Tienes algunos ejemplos? Sí, o sea, ahí está, por ejemplo, el lenguaje de programación Python. Yo creo que es un lenguaje muy bueno, o sea, para aquellas personas que les interesa este mundo y que quieran iniciar con hacer algún programa, algo muy sencillo, o sea, o quieran automatizar una tarea. Python realmente es una librería multiplataforma. Es un lenguaje de programación multiplataforma. ¿A qué se refiere eso? A que es un lenguaje, o sea, que puede funcionar en diversos entornos. Por ejemplo, puede funcionar tanto en Windows como en Mac. Diferente tipo de equipo, por así decirlo. De equipo, exacto. Me faltó mencionar uno, por ejemplo, que era el lenguaje Java. Un lenguaje que surgió como una mejora también tomando varias ventajas que tenía C++. Empezó a surgir y es uno de los lenguajes que se encuentra muy utilizado dado su portabilidad. Inclusive hay algunas situaciones que, por ejemplo, ese lenguaje, al ser tan portátil y ser tan sencillo, o sea, hay inclusive algunos microondas que tienen este tipo de funcionalidades, dispositivos electrónicos que son de uso doméstico, ¿no? También otros lenguajes, por ejemplo está Ruby, un lenguaje muy similar a Python, pero que también está orientado para la experiencia de desarrollo, para que el desarrollador tenga las herramientas necesarias para realizar sus actividades de una manera más fácil. Uno de los lenguajes que ha tenido mucho auge recientemente es JavaScript. Este lenguaje es importante dado su capacidad de que puede correr en el navegador y ahora puede correr en el servidor. A grandes rasgos, el navegador son aquellas interacciones que nosotros realizamos en las páginas web. O sea, a lo mejor si yo quiero que se muestre cierta información, que me salga un mensaje emergente, algo así, al que le queramos dar un poco de lógica, es uno de internet, por así decirlo, podríamos definirlo. Exacto, o sea, si lo queremos utilizar, lo podemos utilizar para internet, ¿no?
Actualmente pues se encuentran implementaciones de este mismo lenguaje de JavaScript en otras características que se llama TypeScript, y realmente es una implementación del mismo JavaScript pero agregando ciertas funcionalidades extendidas, ¿no? Estos lenguajes, tanto Python como Ruby, como JavaScript, C# inclusive, Java, todos estos lenguajes son de propósito general, todos los pueden utilizar, pueden simplemente buscar el nombre del lenguaje y va a haber una sección en la que lo puedan descargar, e inclusive vienen algunos ejemplos, ¿no? O sea, que pueden realizar para hacer para ahora sí que hacer todas sus actividades o lo que quieran hacer, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, ya hablando en cuestiones de conceptos de programación, ¿cuáles son aquellos conceptos básicos que una persona debería aprender sobre programación para entender mejor? Ok, ya por ahí platicamos un poco. Por ejemplo, tenemos el concepto de la variable, que era este objeto en el que nosotros almacenamos un valor y lo podemos seguir utilizando para otro tipo de actividades. Tenemos también otra característica que se llaman funciones. Estos son pedazos de código que nosotros podemos reutilizar para realizar pues alguna acción, ¿no? De modo que copiar y pegar esas funciones. Se pudiese llamar algo así, pero yo lo definiría más como, por ejemplo, tenemos un proceso que es muy largo, no sé, calcular, realizar algún cálculo, ¿no? Y solo nos interesa saber pues el valor final, ¿no? Si nosotros tenemos una función de este código, pues podemos solamente mandarla a llamar, decir, ok, quiero que por ejemplo, ¿no? Puedes traerme el promedio de toda esta lista de datos y te lo regresa, ¿no? Pero ahora si tengo otra lista, en vez de que tenga que escribir el mismo código otra vez, pues la mando a llamar con otro tipo de datos y me regresa esta información, ¿no? Otro dato importante es que hay programas especializados o algunos programas que te pueden facilitar la experiencia de desarrollo, ¿no? En el sentido de que ya te vienen con algunas herramientas de ayuda, que puedes realizar el programa más fácil, puedes ejecutarlo. Ese es otro concepto, o sea, el de editor de texto, en el cual pues uno puede realizar este tipo de actividades, ¿no? También en su mayoría, dadas las características de los lenguajes, originalmente pues se trabajaba bajo una terminal, ¿no? La terminal era esta pantalla que a veces nos sale en la computadora. Es una pantalla negra por lo general, en la cual escribimos los comandos, ¿no? Y es otro concepto, ¿no? Que por ahí sería importante mencionar, ¿no? Creo que hemos aprendido varias palabras nuevas respecto a la programación, pero yo me pregunto, ¿por qué es tan importante en el mundo actual? Realmente es muy importante. Yo en particular que me dedico a este tema, dadas las posibilidades que uno puede realizar, ¿no? Para mí el hecho de que nosotros podamos de una forma decirle a la máquina qué es lo que tiene que hacer es una actividad muy, muy gratificante, ¿no? En el sentido de que podemos tanto optimizar cosas, podemos realizar actividades muy repetitivas, podemos buscar información, podemos hacer muchas cosas a través de la programación, y realmente el saber programar es una forma en la que nosotros podemos explotar al máximo los recursos que tenemos, ¿no? Podemos hacer actividades de lo que sea con una computadora, ¿no? Y yo creo que es uno de los potenciales más grandes que tenemos en toda nuestra actualidad, ¿no? O sea, el poder utilizar ahora sí que a nuestro beneficio en nuestro dispositivo móvil, nuestra computadora, desarrollar algo para internet y que todas las personas lo puedan consultar, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Por ese tipo de actividades. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están interesados en aprender a programar, que quizás no saben por dónde empezar, pero tienen ese interés? Yo les diría que sin duda, o sea, se animen. Realmente, en mi caso, yo, pues la verdad, no tenía un perfil a lo mejor muy afín a lo que era el desarrollo, pero eventualmente fui entrando a este mundo y la verdad me gustó, ¿no? Me gustó mucho el hecho de que pues pudiese realizar estas actividades, pudiese automatizar cosas, pudiese empezar a ver cómo, pues, con pequeños ajustes, pequeñas cosas que yo le decía, ok,
suma tal cosa, ahora haz esto, y veía que lo hacía. Luego se me empezaban a ocurrir otro tipo de actividades de que, bueno, ahora si ya sumas esto, luego lo multiplicas, haces tal cosa. O sea, yo creo que ahí es donde me empezó a enganchar este tipo de cosas, ¿no? Y le recomendaría mucho a las personas que entrasen, conociesen el mundo, y la verdad, pues hay muchas actividades que pueden realizar, ¿no? A través de la programación. Que no tengan miedo, ¿no? Sobre todo, y ya sea que lo tomen como una carrera profesional o también como un pasatiempo, ¿no? Claro, o sea, inclusive muchas personas que les interesa a lo mejor el desarrollo de juegos o que les gusta mucho jugar, a través de la programación, pues pueden crear sus propios juegos, pueden hacer sus actividades, ahora sí que te puede simplificar bastante para hacer muchas tareas que pueden ser automatizables. Excelente. Y ahorita lo mencionabas un poquito cuando dijiste que tú no sentías que no tenías tanto el perfil. ¿Qué habilidades se necesitan para ser un programador? Yo creo que te tiene que gustar mucho, o al menos gustar los temas de lógica. Hay un cierto tabú, o sea, o una cierta resistencia a lo mejor de algunos que dicen, ok, es trabajar mucho con matemáticas, con fórmulas, con problemas complejos. Realmente, algo que a mí me ha tocado es trabajar, sí trabajas con operaciones matemáticas, pero creo que realmente si uno a lo mejor ha interactuado con una hoja de Excel y ha realizado alguna actividad de que, ok, súmame todo este conjunto de datos, si estos datos son mayores a tal cantidad, píntalo de algún color. O sea, realmente desde ahí, o sea, ya se pudiese considerar que alguien está programando, ¿no? Está haciendo uso de funcionalidades del mismo lenguaje para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que esa actividad o esa habilidad es muy importante, el que tengan el sentido de la lógica, que les guste aprender, que les guste estar ahora sí que conociendo, experimentando, jugando un poco con lo que es la computadora. Yo creo que ese tipo de curiosidad es muy, muy agradable, ¿no? Para entrar en este entorno. Cuando mencionas lógica, pareciera que es algo complicado y quisiera saber si tú como programador en tu día a día enfrentas muchos retos y cuáles son estos. Realmente la lógica no es algo que a lo mejor sí puede apantallar la palabra, pero por ejemplo, la lógica, como nosotros la manejamos en términos de programación, es llevar el control del flujo del programa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si a lo mejor yo quiero hacer algo y ocupo tomar una decisión, ahí yo utilizo algo que se llama una condición lógica, ¿no? En la cual por ejemplo, el ejemplo que les decía, si tal cantidad de números es mayor a 0, entonces haz algo, ¿no? Esta ya es una condición lógica, el mayor que, el menor que, el igual, el si contiene esto, o sea, este tipo de operaciones en las que nos sirven para determinar si esta operación es verdadera o es falsa, nos sirven para llevar a cabo el control del flujo de nuestro programa, ¿no? Y realmente es muy usada, dado que pues en su mayoría los programas pues los podemos ajustar y moldear pues para que hagan ciertas actividades o puedan hacer otras, ¿no? Es muy, muy flexible respecto a ese tema. Entonces también tiene algún lado divertido. ¿Cuál es este? Sí. ¿Cuál es el lado divertido de programar? El lado divertido, o sea, yo creo que no te lo topas hasta que no te corre el programa. Ahí sí, cuando te empiezan a botar errores, no sabes por qué. ¿Eso es lo divertido? Es lo divertido, cuando realmente estás en un inicio, no encuentras por dónde hacerle. Pero eventualmente llega algo muy bonito, que es cuando funciona. O sea, cuando no sabes ni a qué le moviste, cuando no sabes qué sucedió, o sea, pero te llega... Satisfactorio. Ajá, te llega esa satisfacción, ¿no? Y claramente, ¿no? El hecho de resolver el problema, el de atacarlo, el de hacerlo de la forma más eficiente o la forma más óptima que se pueda manejar, realmente es muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, cabe también que mencionaba el hecho de que puedes desarrollar pues muchas cosas, aplicaciones web, aplicaciones móviles, videojuegos. Esto pues realmente involucra ahora sí que este gusto, ¿no? O sea, por estar realizando software. Y bueno, Edgar, ¿algo más que quieras añadir? Porque ya estamos llegando al final del programa. Bueno, yo les diría en general, alentarlos a todos que entren, que
que pueda darse esta oportunidad de programar, de estar interactuando con código. O sea, no le tengan miedo, realmente es algo muy sencillo y yo les estoy asegurando, o sea, de que en su día a día, si utilizan una hoja de Excel y algo, pueden ir con su amigo programador y le dicen, yo ya soy programador, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya yo interactúo con código, esta es una condición lógica, ya hice una sumatoria, ya hice algo y a través de esto obtuve tal resultado, ¿no? O sea, ya sé que es una variable, ya sé que es una función y ya tienen un contexto general para que puedan involucrarse más, ¿no?, en el mundo de la programación. Y bueno, yo también les reitero la invitación a que busquen, quizá como pasatiempo o a quienes ya tienen el interés por estudiar, que comiencen a programar o que aprendan más del tema simplemente. Bueno, Edgar, Exacto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, un gusto. Realmente me gustó mucho estar por acá. Les deseamos a todos un feliz sábado y los invitamos a sintonizarnos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.